El Ministerio Éxodos. Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Sí, dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo. Ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo. Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés, cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dejado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle ahora. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cubrir los oficios de culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había abajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, y a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que éstos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar de los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que atributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pues en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión
de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, y a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Que el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pueblo, sean contigo. Te leí el libro de Hebreos, de capítulo 8 hasta el 10. Cosas escritas en la palabra del Señor que sirven para nuestra sana edificación. Todo esto cuando realmente se le pone corazón al asunto y se está buscando agradarlo a Él. No simplemente buscando el propio deseo, sino más bien buscando hacer la voluntad de Dios. Porque nosotros como pueblo de Dios o como hijos de Dios no estamos en esta tierra para hacer nuestra voluntad o nuestros deseos, sino que estamos aquí para hacer la voluntad de aquel que nos ha llamado, no la nuestra. Ahora te voy a leer en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 12. Ahí vamos a seguir hablando de la gracia para que la entiendas y la conozcas, porque en estos días, como te he dicho antes, te repito, desafortunadamente no se conoce, pero el plan es que la conozcas y te des cuenta lo que la misma gracia te da. En el capítulo 12 de Hebreos, versículo 12, está escrito en el nombre del Señor Jesús: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Lo miras? Otra vez, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Estoy leyéndote Hebreos capítulo 12, versículo 15. Te leí desde el 12 primero. Vamos a estar hablando del 15. Mirad bien, no sea que alguno de vosotros, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Versículo 13 y 14 dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado.
Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una de las cosas que cabe mencionar aquí, como en estos días, la gracia no es considerada como algo así que Dios te da, sino como un tiempo. Te he predicado al respecto. La gracia no es específicamente o únicamente un tiempo. Desde Jesús la gracia vino, pero no es un tiempo. La gracia únicamente la disfrutan aquellos que están en ella. ¿Cómo se vive adentro de la gracia? ¿O qué requisitos hay para estar adentro de la gracia? ¿Cómo sabes si realmente estás en la gracia o estás afuera de la gracia? Esas preguntas deberían de salir, deberían de estar al aire libre todo el tiempo en la mente y en los corazones de las personas para que se las hagan a sí mismos. ¿Realmente estoy bajo la gracia? ¿Realmente estoy en la gracia? ¿Realmente habito en la gracia? O sea, estas cosas tienen que estar ahí. ¿Cómo es que se mete a la gracia? ¿Cómo yo entro a la gracia de Dios? Porque la Biblia enseña: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Fíjate. Está curioso porque los hombres en estos días en su mayoría piensan que todo mundo está bajo la gracia. En sí, los que creen en ese estilo, en esa doctrina de que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, y pelean y todo y se dan a sí mismos golpes de pecho que están bajo la gracia. Pero ¿por qué la Biblia habla tal cosa como esta que dice que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios? Si la Biblia está hablando que la gracia de Dios es alcanzable, eso enseña que hay requisitos para alcanzarla. Eso enseña que hay requisitos para habitar en ella. Porque si fuese un tiempo, fuese algo ya garantizado de antemano, entonces pues no habría un versículo. ¿Por qué razón habría que decir? Bueno, ya no diría no deje de alcanzar, sino ya todos están bajo la gracia o están en la gracia y gloria a Dios. Pero este versículo enseña claramente algo diferente. Enseña que la gracia es alcanzable. Pero espérate. ¿Cómo es eso si la Biblia dice que la gracia Dios nos la da? Dios nos da la gracia, pero hay no solamente una gracia, hay multitud. Y hay versículos que más adelante vamos a mirar al respecto que hablan de diferentes cantidades de gracia o la multiforma de gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Y todo esto con el mismo propósito para que mires que realmente la gracia son cosas que Dios nos da, pero se tiene que mantener en ella. Hay requisitos. Por ejemplo, aquí unos requisitos bien claros. En el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que sea hallado algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Prácticamente ahí nos está enseñando claramente los requisitos para habitar en la gracia y cuándo es que una persona ya salió de la gracia. ¿Sí? Fíjate. Versículo 12. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Si quieres estar en la gracia, tienes que levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Las manos caídas normalmente son una señal de derrota. Es una señal de cansancio. Es una señal de que ya está rendido. Y no rendido enfrente de Dios, sino ha doblado las manos. No más pleito, no más lucha. En estos días hay muchos cristianos que han doblado las manos y las han doblado en contra del pecado. El pecado los ha vencido y han doblado las manos. Es una clara señal. Yo he mirado mucha gente en realidad que cuando llega el tiempo de alabar a Dios, ni siquiera tienen la capacidad
no hablando físicamente porque sí la tienen, sino que en el interior de sus corazones, adentro de sí mismos, no tienen la capacidad de levantar las manos porque no se consideran ni siquiera dignos por el estilo de vida que han llevado caminando. Las manos caídas, que dice la Biblia, levantad las manos caídas. Eso, las manos para abajo es una señal de esclavitud. Mente, corazón u obra. Las rodillas paralizadas son aquellos que no tienen la capacidad de llevar el mensaje de salvación. Cuando está caminando, cuando camina una persona, realmente puede llegar a algún lado. Pero cuando las rodillas están paralizadas, no puede llegar a ningún lado. En pocas palabras, no se camina como Cristo. No se hace lo que Cristo hizo. No se está buscando hacer lo que Jesús hizo. Simplemente está inválido. No sirve para realmente ninguna obra. Esto hablando espiritualmente. El 13. Haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Qué significa de hacer sendas derechas? Como te estaba hablando en diferentes predicaciones, en estos días los hombres buscan, específicamente, buscan en la Biblia versículos que les da la oportunidad de quebrantar los mandamientos de Dios. Versículos que acepta y tolera la iniquidad del hombre, o excusas en la Biblia. Eso se llama torcer los caminos. Eso se llama darle vuelta o hacer torcido el camino. Pero la Biblia dice claramente, haced sendas derechas, no chuecas. Un hombre de Dios, si realmente es de Dios, nunca va a buscar en la Biblia oportunidades para quebrantar los mandamientos. Todo aquel que busca en la Biblia versículos que le dan la habilidad de pecar o le permiten a una forma torcida el quebrantar los mandamientos de Dios, entonces esa persona no está de corazón buscando agradar a su Padre, sino que está buscando agradarse a sí mismo, o está buscando agradar a Dios de acuerdo a su propio criterio. Como ayer una persona me decía, que estaba hablando con ella, me hablaba de cristianos de buffet. Y me gustó la comparación, porque en estos días los cristianos son como los buffets. Vas a un buffet, es como si la Biblia fuese un buffet. Y cada quien del mismo buffet agarra lo que más le gusta. Y eso es una realidad hoy en día. Los hombres ya no aceptan la Biblia tal y cual es. Aceptan cosas y cosas rechazan de la misma. Cristianos de buffet, la Biblia es el buffet y ellos agarran de la misma lo que les gusta, lo que les conviene o lo que les acomoda a su estilo de vida o de acuerdo con sus deseos. Pero la Biblia, ¿qué dice? Haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Eso qué quiere decir? Que tú, como hijo de Dios, como siervo de Dios, tienes que asegurarte por ti mismo y en el Espíritu o por el Espíritu que el camino que estás llevando es recto. No tienes que buscar torcer tu camino. Tienes que buscar el Hijo de Dios. Únicamente tienen que tener en su corazón el deseo de hacer las cosas bien. No el deseo de hacer las cosas mal. No el deseo de quebrantar los mandamientos, sino el deseo únicamente de hacer todo bien. Si encuentra cosas malas, las arregla y las hace bien. Por eso dice la Biblia, haced sendas derechas para vuestros pies. En estos días los hombres no hacen sendas derechas para vuestros pies, sino que al contrario, hacen sendas de acuerdo a los deseos de sus corazones. Cada quien se crea su propio camino. Fíjate, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El hombre no se da cuenta, pero cuando tú tuerces tu camino, alguien te está mirando y éste se va a salir del camino por tus acciones. Tú piensas que es simplemente tu vida, pero tú eres luz. En el momento en que tú dices seguir a Cristo, o en este caso los líderes que están enfrente, si estos líderes no hacen sendas derechas, los que no pueden caminar muy bien, los que apenas están aprendiendo a caminar, o los que están aprendiendo, o los que están creyendo,
mira la iniquidad y luego hacen iniquidad y se salen del camino por causa de aquellos que no hacen derechas las sendas. Este es un asunto para los predicadores o los que predican la palabra. El terrible problema que van a tener enfrente de Dios, prácticamente van a ser amarrados a una piedra de molino y aventados al profundo del mar. Eso sería mejor castigo que el castigo que viene a todo aquel que sirva de tropiezo a uno de los pequeñitos de Dios. Porque todos los hombres, los ministros, son llamados a hacer derechas sendas o sendas rectas. No a su criterio, no a su propio punto de vista, no a sus creencias, no a sus doctrinas, de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque tiene gente que está mirando su forma de caminar, que está mirando las enseñanzas que están dando, y estos mismos son desviados por causa de las malas enseñanzas. Es un terrible problema, predicadores, que si no te arrepientes de tus malos caminos, yo te aconsejo simplemente arrepentirte y decir, ¿sabes qué? He pecado, enseñé las cosas mal, son de esta forma. No hay ningún problema con eso. Es muy importante, además la gente cuando mira que un líder reconoce pecado enfrente de ellos y se arrepiente, eso les enseña humildad también. Por eso la Biblia enseña claramente, haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es responsabilidad de cada uno de aquellos que fueron puestos como líderes caminar derechos, porque hay gente que está aprendiendo a caminar atrás de ti y que por tu culpa puede salirse. Tus acciones, tus palabras, enseñanzas o como las des, pueden ser tropiezo a las personas. Luego dice, seguid la paz con todos. Seguid la paz es un requisito. ¿Para qué? Para no salirte de la gracia. Santidad es un requisito para no salirte de la gracia. ¿Sí? Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Lo que Dios está diciendo, seguid la santidad. Lo que Dios está diciendo, seguid la paz, sin interpretaciones, seguid la paz. ¿Qué te está diciendo Dios? Buscad, hay otro versículo que dice, buscad la paz. Hay otro que dice, en cuanto de ti dependa, estad en paz con todos. Entonces Dios está hablando, seguid la paz, no necesita interpretaciones. Lo que tienes que hacer es seguir la paz. Luego lo que sigue, seguid la santidad. En estos días los hombres utilizan la gracia, la misericordia de Dios y el amor de Dios para quebrantar los mandamientos. Utilizando y cubiertos, a sí mismos se engañan creyendo que por el amor, la gracia y la misericordia de Dios ya pueden quebrantar mandamientos. Pero este versículo dice, seguid la santidad. Entonces cuando Dios te está diciendo, seguid la santidad, ¿qué te está diciendo? Quebranta un mandamiento chiquito por aquí, quebranta otro mandamiento allá, di una mentira piadosa aquí, di una mentira piadosa allá, una mirada de lujuria por ahí, un pequeño chisme por acá. ¿Eso es seguir la santidad, pueblo? Es seguir la santidad. Por supuesto que no. Ese es un mandamiento. Dios está diciendo, seguid la santidad, es una orden, hazlo. Y si Dios te da una orden como esa, es porque Él ya te dio todo lo que tú necesitas para seguir y hacer cumplir esa orden. Ahora, eso es estar dentro de la gracia. Dentro de la gracia están aquellos que viven en santidad. Dentro de la gracia están aquellos que viven en paz con Dios y con todos los demás. Que no tienen pleito, ni resentimiento, ni celo, ni envidia con ningún hombre. Ni problemas. Dentro, en el amor, está dentro de la gracia. ¿Ok? Si tú no amas, no estás dentro de la gracia. Si tú no obedeces, no estás dentro de la gracia. Tú puedes decir lo que quieras. Tú puedes creer que estás adentro de la gracia. Pero ¿cómo vas a estar adentro de la gracia de Dios? Gracia es favor. ¿Desde cuándo a Dios le caen bien los pecadores? ¿Desde cuándo el pecado agrada a Dios? Gracia es favor de Dios hacia una persona. Sí. A Dios le gusta la mentira. A Dios le gusta el adulterio, la fornicación. Le gusta a Dios el divorcio. Le gustan a Dios los pleitos, los robos, la inmoralidad sexual en todos sus géneros. ¿Le gusta a Dios?
Lo curioso es que el hombre en estos días habita en todos o diferentes pecados de esos y todavía dice que está dentro de la gracia. Pueblo, si tú estás quebrantando los mandamientos de Dios, no estás en la gracia, caíste de la gracia. Si Dios te salvó y regresaste al vómito, caíste de la gracia. Sí, no se alcanzó la gracia realmente que Dios había planeado para ti. ¿Por qué? Porque se prefirió ir tras la iniquidad. Entonces, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuáles son las raíces de amargura? En la Biblia, si no mal recuerdo, el libro de Santiago, pero igual, como quiera está escrito. Está escrito, si alguno piensa, no pienses que eres tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que el que es tentado de su propia concupiscencia. Y la concupiscencia da a luz pecado, y el pecado, una vez cometido, da a luz muerte. Las raíces de amargura, cuando tú tienes una semilla, lo que de esta brota va a ser un codito en forma, ya sea para abajo o para arriba, pero va a brotar raíz, con el propósito, porque necesita la raíz para chupar los nutrientes de la tierra. Cuando un deseo es plantado en tu corazón y ese deseo es concebido, allí es donde las raíces de amargura empiezan. Porque el pecado no es gozo, el pecado no es alegría, no es paz, no es amor. El pecado es amargura. Y trae diferentes, según cada uno, según su género. Puede traer, por ejemplo, como aquí dice, fornicación o profano. Esos no son los únicos. Puede ser, si es plantado en tu corazón un dardo, una semilla de adulterio, esa semilla va a producir adulterio y vas a cometer adulterio. Si es sembrado en tu corazón una semilla de divorcio, hasta que cuando cometes divorcios el pecado se hace, pero ya en el corazón está plantado. En estos días por eso las gentes se divorcian, porque son primeramente infectados, por decir así, por un espíritu, y planta una semilla de divorcio que le hace sentir que ya no amo a mi marido o a mi esposa, que ya no estoy bien con él, no me siento estar bien con él, no me satisface íntimamente, no me gusta estar con él íntimamente, en fin, y viene la peleadera, lo empieza a mirar feo, gordo, chaparro, prieto, todos los defectos, hasta que produce el efecto del pecado. Y lógico, va a encontrar otros por allá muy guapos o muy hermosas y que tienen todas las cualidades del mundo deseadas, excepto el que tiene en la casa. Está siendo infectado, fue infectado, y muchos han sido infectados por ese espíritu, y por eso en las casas traen su peleadera, porque ni siquiera se dan cuenta que han sido afectados. Raíces de amargura. Cuando la raíz de amargura está en una persona, cuando está, en este caso en el asunto del matrimonio, es infectada por una raíz de amargura acerca de ya no quiere estar con su marido, y empieza la peleadera en la casa, no solamente en la casa, con la esposa, con los hijos, con todo el mundo empieza la raíz de amargura. El pecado hace a una persona, la hace enojona, la hace muy difícil de convivir con, muy amarga, por decir así. No puedes decirle nada, no puedes hablarle de ninguna forma, que cualquier cosa todo le molesta, está como todo el tiempo airado, tipo Saúl. ¿Se acuerdan cuando Saúl estaba allá atrás, que desobedeció al Señor y Dios le dio un espíritu que le atormentaba? Específicamente lo que el pecado hace. El pecado produce una raíz de amargura interior que te hace estar amargado en la totalidad, en diferentes áreas o para todas. Tienen momentos de felicidad carnal, pero por dentro siempre está la amargura, y produce todo tipo de pecados por fuera.
Esto es estar bajo de la gracia. Una persona que no tiene paz no está dentro de la gracia. Una persona que no tiene amor no está bajo la gracia. Una persona que no tiene paciencia no está dentro de la gracia. Una persona que no es benigna no está dentro de la gracia. Una persona que no es fiel no está dentro de la gracia. Estoy hablando a Dios y a su esposo o a su esposa o a Dios. ¿Sí? Una persona que no alaba en el Espíritu no está bajo la gracia. O sea, estar en la gracia es estar en Dios. O habitar en la gracia es habitar en Dios. Pero en estos días los hombres creen que están en la gracia cuando están quebrantando los mandamientos de Dios. Te digo, pueblo, que no conoces la gracia de Dios. Y muchos me dicen que esas cosas no son reales, pero están escritas. La Biblia habla de dejar de alcanzar. ¿Qué significa esto? Que te fue dada. Que en un momento dado tú la tenías y la disfrutaste, pero por causa de que regresaste al pecado, la perdiste. Hay un montón de cristianos en estos días que fueron nacidos del Espíritu, que nacieron de Dios, que sintieron, disfrutaron del primer amor, pero que después se perdieron lo que tenían. Hay un montón de cristianos que en estos días desafortunadamente quisieran regresar al primer amor, pero ya no saben cómo hacerlo. He aquí yo te digo cómo. Arrepiéntete. Tú vas a decir, no, es que yo me arrepentí. No. Arrepiéntete de corazón, porque en estos días pides perdón por el pecado cometido, pero el pecado te gusta. Una de las cosas que los cristianos no entienden, piensan por las enseñanzas de los hombres de que una vez salvo, para siempre salvo. Entonces me he encontrado gente que me dice, no, pero yo tengo 10 años que seguí al Señor. ¿No te apartaste en esos 10 años? Bueno, 10 años empecé, pero las apartadas que me di. ¿Sí? Yo te he dicho, yo tengo 10 años de que empecé a seguir al Señor y también te he dicho que me di unas apartadas en frente a Dios. Me aparté y me atibié hasta el grado de pábilo humeante. Y yo te digo esas cosas porque yo prácticamente las experimenté. Y el Señor me dijo, tienes que arrepentirte. Porque los hombres piensan que una vez que vinieron a Cristo, ya están en Cristo. Pero yo te digo, pueblo, si tú vienes a Cristo y tú experimentas el nacer de nuevo y disfrutas del primer amor, si tú regresas al pecado, hazte cuenta que rechazaste todo lo que Dios te dio. Y te vas otra vez a la vida de pecado. Es por eso que los hombres en estos días no pueden regresar al primer amor. Por eso Dios dijo, mira y ve de dónde has caído y arrepiéntete. Dios no nos deja sin instrucción, en la Biblia está escrito, pero el hombre no quiere arrepentirse. Y si se arrepiente de labios, porque en el corazón ya está el deseo plantado de la iniquidad, ya está sembrada la raíz de amargura. Cuando es sembrado el pecado en ti, no se quita solamente con pedir perdón de labios. Tienes que venir enfrente de Dios y como lo hizo David. David, ¿cuántas veces pecó David? Que la Biblia lo registre, que lo que considera la Biblia como pecado. Muchos dicen, no, pues David mató mucha gente. Sí, David mató mucha gente, pero era todo con la voluntad de Dios. Dios es Dios y yo no le voy a decir qué hacer y no qué hacer. Pero Dios consideró que únicamente, y la Biblia da testimonio que el asunto con Betsabé, y Urías es el único asunto que él cometió. Cuando David se dio cuenta de que él realmente había quebrantado los mandamientos, Dios le dice, he pecado. Se fue y oró y dijo, crea en mí un corazón de carne y dame un espíritu nuevo y fiel que me sustente. Ese es un arrepentimiento genuino. Eso es, después de haber pecado, él se había dado cuenta que había contaminado su corazón, que el corazón ya no iba a ser limpiado, que necesitaba un reemplazo, necesitaba nacer de nuevo. Y los hombres en estos días quebrantan los mandamientos de Dios y simplemente se van ahí. Por eso es que luego no pueden dejar de pecar. Por eso es que el hombre no puede dejar de pecar, porque ya está contaminado en el interior. Fíjate la guerra. Está contaminado en el interior de pecado, ya está sembrado de iniquidad en su corazón. Aunque vaya a la iglesia, aunque esté allá, pero la mayoría sabe realmente que el corazón está contaminado. Porque tú sabes específicamente lo que estoy diciendo, porque el pecado te lleva, terminas pecando de una forma u otra. Pero eso es por causa de un corazón no arrepentido. Pero yo le pido perdón al Señor, sí le pides perdón, pero luego regresas al pecado. Lo que tienes que aprender es pedir perdón de corazón tipo David y no regresar al pecado, porque en el momento en que tú regresas al pecado, la paga del pecado es muerte y mueres. Te guste o no, lo creas o no, es la realidad. Y tú has experimentado, por eso es que experimentas la presencia de Dios por momentos y luego después ya no sientes la presencia de Dios. Porque el pecado
y Dios no pueden habitar en el mismo templo. Y es una realidad. Entonces la única forma que tú puedes tener la presencia de Dios constantemente en ti es viviendo una vida sin pecado. ¿Que no es posible? Vamos a poner eso a prueba. Vamos a ponerlo a reto. Vamos a retar esas cosas a ver si es cierto, si no es posible. ¿Qué dijo Dios? Todo al que cree, todo le es posible. ¿Qué dijo Dios? Fuera de mí nada podéis hacer. Los cristianos piensan que están en Cristo porque están en una iglesia. Estar en una iglesia no es estar en Cristo. Estar en Cristo es estar en santidad. Estar en Cristo es estar en paz. Y de la paz del Espíritu estoy hablando, no la paz que te da el billete. Estar en Cristo es estar en gozo. No una iglesia. No te equivoques. Porque si tú estás en una iglesia y estás cometiendo pecado, es de cuenta que estuvieras en el mundo. No hay ninguna diferencia. ¿Qué dijo el Señor? Fuera de mí nada podéis hacer. En estos días se quiere dejar del pecado, pero en sus propias fuerzas. Se dijo, fuera de mí no lo puedes hacer. Necesitas estar en mí, y en mí sí puedes dejar de pecar, pero fuera de mí no. El pueblo de Dios en estos días está contaminado de pecado, pero en la mente sabe que no lo tiene que hacer, pero ya lo tiene adentro. Entonces es una guerra constante en su interior. Es por eso que el evangelio es como muy difícil de vivir, porque lo tienen en el interior el pecado, pero saben que no tienen que cometer el pecado, y el pecado que está en el interior los arrastra al pecado. Entonces terminan pecando y luego se sienten así como no dignos, como que no pueden, como que no sirven, como que no nada. Pero pueblo, lo único que tienes que hacer es venir de nuevo, pedir un corazón de carne y un espíritu nuevo y fiel te sustente. Pero pedirlo de corazón, pedir porque ya no quieres la iniquidad. Una de las cosas que me he topado en estos días es que al pueblo de Dios le gusta mucho el pecado. Y por más que viene y pide perdón, lo que no le gustan son las consecuencias del pecado. Pero el pecado en sí le gusta. Entonces eso te hace salir de la gracia. Porque cuando tú recibes el primer amor, cuando tú vienes a Cristo y estás en tu primer amor, dime si no es cierto. Una de las últimas cosas que quieres hacer es pecar, porque sabes, estás nuevo y lo que sea, pero tú sabes que si tú pecas, pierdes eso que tienes. Sí, nuevito, recién nacido, tú sabes, no quieres pecar, porque si sabes tú que si pecas, vas a perder lo que tienes. Y es tan deleitable y tan sabroso que no le quieres perder. Eso es estar en la gracia de Dios. Al regresar al pecado te hace salir de la gracia. Por eso Dios dice, alguno deje de alcanzar, porque se estaba alcanzando. Dios te la dio, pero tienes que mantenerla. ¿Cómo? Manteniéndote sin quebrantar los mandamientos de Dios. Si solamente los hombres en estos días se enseñaran a los hombres y les dijeran como Jesús le dijo a la señora adúltera, ahora vete y no peques más. Si así los predicadores les dijeran a los recién convertidos, mira, Dios ha tenido misericordia de ti y te ha salvado, te ha perdonado todos tus pecados, los ha limpiado con su sangre y te ha hecho una nueva criatura. Ahora vete y no peques más, ¿ok? ¿Qué tal? ¿Qué tal esa instrucción? Unos dicen, no, que es muy dura, que pobrecitos tan chiquitos. ¿A Jesús no le importó cuántos años tenía de nacida la señora adúltera? Él en ese instante le dio gracia, le dio misericordia, le dio favor, la perdonó de sus pecados, ahora vete y no peques más. Pero en estos días le dicen, bueno, mira, es que estás chiquito, vas a quebrantar los mandamientos de Dios por ahí, no te preocupes, la misericordia de Dios está ahí para ti. En pocas palabras, enseñan a un pecador arrepentido a seguir quebrantando los pecados de los cuales se acaba de arrepentir. Por favor, pueblo, por favor, predicadores, abran los ojos. ¿Hasta cuándo vas a estar instruyendo en iniquidad al pueblo? ¿Hasta cuándo vas a estarle diciendo a los que aborrecen a Dios, paz tendréis? Porque todo aquel que quebranta los mandamientos aborrece a Dios, pero llegan los predicadores, paz, 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 todos tengan paz, bendición del Señor viene para sobre ustedes, y profecías de prosperidad, de paz, de bienestar, de gozo, cuando solamente la ira viene por causa del pecado. Entonces por eso enseña ahí, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar. ¿Qué significa deje? Que en un momento dado la estaba alcanzando o la está alcanzando, pero por causa del pecado deja de agarrar. Haz de cuenta que esto es como conectar una plancha a la luz. ¿Ok? La conectas
y la enciendes y se pone caliente. Si la desconectas, se apaga. En la gracia estás conectado a Cristo. Cuando pecas, te desconectas. Pides perdón, te conectas. Pecas, te desconectas. Pides perdón, te conectas. Pecas, te desconectas. Pides perdón, te conectas. Pecas, te desconectas. Y esta es la vida que he predicado en contra de, pero los hombres es la vida que les gusta vivir. Pecar y conectarse. Pecar y conectarse. Pecar y conectarse. ¿Es esa una vida santa a los ojos de Dios? ¿Es una vida agradable? ¿A quién de ustedes le gustaría tener su marido o su esposa que hoy está contigo, mañana está con alguien más? Hoy contigo, al rato con alguien más. Hoy contigo, al rato con alguien más. Hoy contigo, al rato con alguien más. Simplemente porque la amas, ella puede ir a acostarse con quien tú quieras o con quien ella quiera. Más bien dicho, ella puede ir a acostarse con quien ella quiera y luego venir contigo. No, pues es que él me ama y no le va a importar nada de lo que yo haga. Deje de alcanzar. Estar conectado, estás alcanzando los nutrientes. O como Jesús lo dijo. Ahora entiendo por qué no hay frutos. Porque si somos olivos silvestres injertados en el olivo original, por la sangre de Cristo, para chupar de la rica savia, eso sería, si tú agarras una rama y la injertas en un árbol, la desprendes, luego la pegas, luego la desprendes, luego la pegas, luego la vuelves a desprender y luego la pegas. Y si sigues ese tipo de rutina, la rama que estás desgajando y pegando va a dar frutos en realidad o se va a secar. ¿Cuál consideras? Porque no es muy difícil de entender. La rama la desgajas del olivo y luego la pegas en el olivo. La desgajas, la pegas. La desgajas y la pegas. Y la desgajas y la pegas. ¿Tú crees que esa rama va a dar frutos o se va a secar? Se va a secar, ¿verdad? Porque la desgajas, la pegas. Para que una rama desgajada se pegue en otro árbol, prácticamente tiene que quedarse ahí amarrada hasta que pegue y hasta que esté bien firme. Eso no quiere decir que después la vas a arrancar. ¿Quién de ustedes, cuando quiere injertar una planta, la injerta, la despega, la pega y la despega? No, la pegas y la dejas pegada para siempre, porque eso es el plan. Eso es el plan de Dios con los hombres también. Injertarlos al olivo y dejarlos injertados. Pero los hombres no. Lo curioso es que por el simple hecho de que se les da el derecho de ser injertados al olivo original, ellos mismos se despegan, se pegan, pecan, se despegan, luego piden perdón, se pegan, luego pecan, se despegan, luego piden perdón, se pegan, y piensan que este estilo de vida es santo y agradable a los ojos de Dios porque están pidiendo perdón, porque sí están pecando, pero también se están arrepintiendo. Entonces piensan que ese es un estilo de vida agradable a los ojos de Dios. Pueblo, ¿no te das cuenta de las consecuencias que estás trayendo a ti mismo, que estás haciendo un hábito de vida y que estás realmente muriendo a ti mismo simplemente por el pecado? El pecado te está matando, 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 hasta que te seques totalmente y después no sirves para nada más que para ser echado en el fuego. Esa es la realidad. Si no entiendes este tipo de parábola, por decir así, si es que le podemos llamar así, o ejemplo más bien para evitar malos comentarios, si no entiendes ejemplo, ya no entendiste nada. Todo aquel que se pega y se despega de Cristo, se seca. Nosotros no fuimos para pegarnos y despegarnos de Él. O estás pegado o estás despegado. Pero no puedes estar jugando, pegándote y despegándote del olivo original. Te digo estas cosas con la mejor intención de que tú tomes y agarres en tus manos el asunto de ir y pegarte con el corazón de Cristo y no despegarte. ¿Ok? Aprende de las sanguijuelas. Las sanguijuelas agarran y se pegan y quedan bien pegadas ahí.
Aprende de los moscos cuando miran la luz. Miran la luz y van a la luz hasta que mueren en la luz. Pero el problema con el cristiano moderno de estos días, y todo bajo la excusa de la gracia, que porque están bajo la gracia, que porque Dios los ama con amor eterno, que las misericordias de Dios son nuevas cada día, usando esos versículos torcidos, por sí mismos los tuercen para sí mismos, van y quebrantan los mandamientos de Dios. Los versículos no son torcidos en realidad, los tuercen. El amor de Dios, Dios te ama, pero Dios no te ama para que tú vayas y tragues el pecado. Dios es súper misericordioso y las misericordias de Él son nuevas cada día. Pero la misericordia de Dios no es dada a ti para que tú vayas y quebrantes el pecado simplemente porque Dios es misericordioso. La gracia de Dios nos fue dada y nos es dada en muchas maneras, pero en ninguna forma y en ningún momento ni con la intención de que tú vayas y te tragues el pecado. Esas tres cosas son bien reales en Dios y son muy buenas, pero ninguna de ellas te empuja de Dios, sino que todas te traen a Dios. Y el propósito del amor es para que es como un imán que te atrae a Dios. ¿Ok? La misericordia, ok, por el amor que Dios tiene contigo, te trae. Pero imagínate, todavía no te acabas de limpiar de uno, ya estás tragándote otro. O sea, ¿cuál es el plan? O te limpia hoy, ya mañana está sucio. Entonces, prácticamente tiene que estarte limpiando. Me gusta el ejemplo de la rama porque eventualmente se seca, porque no está chupando nutrientes. Todo aquel que piensa que el simple hecho de venir y pedir perdón a Dios está chupando nutrientes, no estás chupando nada. No estás chupando, porque normalmente el cristiano común, un cristiano común, vamos a decir un cristiano más o menos santificado, mínimo, se echa hasta 10 pecados diarios. Diarios. Mínimo. Ahora fíjate, estoy hablando de un cristiano más o menos santificado que ahí le está echando ganas, que tiene temor de Dios poquito y que realmente pues está pegado. Mínimo son 10 pecados. Ahora un cristiano tibio se inventa muchos más. Y la mayoría de esos pecados se quedan sin perdonar. Específicamente entre el cristiano más o menos santificado, porque no los ve. Y como no los ve, no pide perdón. Y se quedan ahí. El cristiano tibio pues pide perdón de los más grandes, pero los más chiquitos, yo no creo que Dios me va a hacer o echar al infierno por este pecado. Es que pueblo, tienes que entender que Dios no te va a mandar al infierno. Tú te mandas al infierno a ti mismo con tus propias acciones. Tú te condenas a ti mismo con tus acciones, porque la palabra dijo que no se haga y tú lo haces. Si la Biblia dice, la palabra es Dios, y Dios dice que no mientas, y tú vas y mientes confiado en el amor y la misericordia y la gracia de Dios, ¿crees que Dios te va a perdonar? Estoy hablando cuando entres cuando llegues allá enfrente de Dios. Aquí en la tierra, mientras hay vida y esperanza. Eso tampoco quiere decir que te esperes hasta el día que ya vayas a irte. Yo no sé si voy a estar aquí mañana, pero hoy vivo para Dios, por si acaso mañana no estoy. Si nos entendemos, ese es el plan y el propósito, pueblo. Si lo ves. Así que mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. En pocas palabras, asegúrate. Mirad es como cuando allá en el rancho te decían, como te apuntaban con el dedito, no vayas a hacer eso, fíjate bien lo que estás haciendo. ¿Sí? Fíjate bien lo que estás haciendo, no sea que vayas a dejar de alcanzar la gracia. Todo el que peca de la gracia cae, porque el pecado no le agrada a Dios. La gracia es favor de Dios. El que está en la gracia es que es agradable a los ojos de Dios. El que no está en la gracia no es agradable. Eso no quiere decir que Dios no te ama. Aborrece el pecado. ¿Ya? Dios aborrece el pecado donde quiera que esté, donde quiera que
se encuentre. Al hombre lo ama porque Dios hizo al hombre. ¿Nos entendemos? Ese es el plan y el propósito del Señor. Así que, pueblo, tened cuidado y mira bien que no vayas a dejar de alcanzar la gracia de Dios y que broten en tu interior raíces de amargura. Es por eso que el pueblo de Dios en estos días no puede dejar el pecado. Y es por eso que luego salen el asunto de las cadenas hereditarias, las maldiciones sin quebrantar. Y los predicadores allá andan quebrantando maldiciones hereditarias, pero no son maldiciones hereditarias. Porque cuando Cristo viene y limpia todo. Él no limpia, no hay ni un versículo que te hable de maldiciones hereditarias. Al contrario, Jesús dijo, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Hay versículos en la Biblia que dice, maldito hasta la tercera y cuarta generación. ¿Pero por qué viene esa maldición? Por la desobediencia. Así que todo el que desobedece a Dios le cae esa maldición. En Cristo está libre de la maldición. Pero una vez quebrantando el mandamiento, la maldición cae porque ya no está en Cristo. El problema es que los cristianos piensan que están en Cristo porque están en la iglesia. Todo aquel que quebranta mandamientos dentro de una congregación no está en Cristo. No, tú puedes ser apóstol, profeta o lo que se te ocurra. Pero si quebrantas mandamientos no estás en Cristo, porque en Cristo no hay desobediencia. En Cristo no hay tinieblas. En Cristo es luz. Cristo es santidad. Cristo es verdad. Si nos entendemos, ese es el plan y ese es el propósito del Señor. Entonces los hombres andan quebrantando las maldiciones o las maldiciones hereditarias o esas cadenas o ataduras de los tatarabuelos o lo que sea, pero no se dan cuenta que están en el corazón. Por eso los mandan a retiros y supuestamente vienen renovados y reformados y fresquitos. A los pocos días andan quebrantando los mismos mandamientos que quebrantaban antes. No se mira diferencia. Ay, tienes que llevar otro retiro. Lo que tienes que hacer es arrepentirte de corazón de tus pecados y no estar echando la culpa a tus ancestros que posiblemente ya estén muertos, echándoles la culpa a ellos de esas maldiciones cuando es en tu corazón donde está la iniquidad y andas buscando y los pastores tuyos que tienes no tienen las agallas para decirte que tú eres el que está en pecado, que tú eres quien está haciendo las cochinadas, que tú pecas porque quieres pecar. Sí, ellos te dicen mejor, son maldiciones hereditarias, vamos a tener que quebrantarlas. Ya de esa forma te hacen sentir como que tú no eres el pecador. Los pecadores eran aquellos viejitos o los que están atrás de ti o que fueron primero que tú. Y ya con eso ya te sientes bien. Ya no te dicen directamente tú tienes el pecado, porque los predicadores de esos días no tienen las agallas para decirte arrepiente de tus pecados, porque a ellos les gusta más el billete que les das, les gusta más tener gente en la congregación, porque piensan que si les digo la verdad se me van a ir. Pues que se vayan. ¿Qué les dijo Jesús? Cuando les dijo él, todo aquel que no coma mi carne y beba mi sangre no puede tener vida eterna. ¿Qué dijeron? La palabra es esta. Luego se empezaron a ir. Vienen los discípulos y les dicen, y le dicen al maestro, se van. Ya estaba en los días antiguos el deseo de tener un montón de gente, ¿no? Sí. Un montón de gente. En aquellos días ya estaba el mismo espíritu, porque eso, el montón de gente hace sentir, en este caso a los líderes, que realmente están haciendo la voluntad de Dios. Pero Jesús no estaba buscando gentíos, porque el gentío que andaba con él, no lo querían a él, querían las cosas que él les daba. Por eso se fueron. Jesús les dijo, aún a los apóstoles les dijo, ¿queréis ir también vosotros? Órale, en pocas palabras, dale. Pero se quedaron, porque ellos sabían que en él estaba la vida. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Entonces por esa razón, en estos días no te dicen, realmente no te dicen la verdad. No tienen agallas y tienen temor a que la gente se vaya. Y con todo y eso,
No llegan a ningún lado con las congregaciones. De una forma u otra la gente se va. Mínimo, si tienes la oportunidad de hablarle a alguien la verdad o la palabra de Dios, dile la verdad. Porque quién sabe si mañana regrese. Ya que hoy se tiene la oportunidad de decir la verdad, pues te voy a decir toda la verdad. Órale, dale. Para que de esa forma se mire que realmente las cosas se están haciendo mal. Y quién sabe, igual y se arrepiente. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, pueblo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.